a hacer una autocrítica, agregando que ella es quien ha incumplido la ley. Vamos a hablar de este tema, este caso, para eso estamos en contacto con el senador de Demócratas, Matías Walker. Muchas gracias por acompañarnos, senador. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes. A ver, quiero partir por lo siguiente. Primero, lo que fue la visión de Demócratas con respecto a la resolución del TRICEL, del Tribunal Calificador de Elecciones, sobre la situación de impugnación a la senadora Rincón. Y decía Demócrata, su partido, el fallo se contradice. Explicar a quienes nos ven por qué ustedes consideran que se contradice el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones. Voy a tratar de explicarlo lo más simple posible. Le agradezco. Y lo digo, Nicolás, como autor de la reforma constitucional que estableció el límite a la reelección, ¿no? Los senadores no pueden reelegirse ya por más de un periodo, ¿no? Pueden estar máximo 2 periodos. Y esta era la primera reelección de la senadora Rincón. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una norma que dice que se computa como un periodo completo cuando el senador ha cumplido más de la mitad del mandato. Entonces la controversia estaba frente a la renuncia que hace la senadora Rincón el 11 de marzo del año 2014 para asumir como ministra de Estado de la presidenta Bachelet. Ahí se produce una incompatibilidad, ¿no?, entre su cargo de senadora y asume como ministra de la presidenta Bachelet. ¿Y qué es lo que establece el artículo 48 del Código Civil respecto a la forma que se computan los plazos en nuestro ordenamiento jurídico y el artículo 48 de la Constitución, que citan muy bien los 2 ministros de Corte Suprema que suscribieron el fallo de minoría? Es que los plazos se computan hasta la medianoche del día en que se cumple. Por lo tanto, los 4 años se cumplían a la medianoche del 11 de marzo del año 2014. Y por lo tanto, la senadora Rincón, si es que habría asumido como ministra el 12 de marzo de ese año, se había producido la incompatibilidad, pero se produjo el 11 de marzo a mediodía, porque después ella asumió como ministra de Estado. Déjeme además hacer un comentario. Impugna el Partido Socialista y los partidos del oficialismo la candidatura de la senadora Rincón, basado en que ella el 11 de marzo del año 2014 asistió a votar por la senadora Isabel Allende como presidenta del Senado. Es bien feo, es una bajeza. Le piden que vaya a votar por la senadora Isabel Allende, quien resultó elegida como presidenta del Senado con el voto de la senadora Rincón, y después la impugnan por esa causa. Pero es un hecho para evidenciar que efectivamente estuvo ejerciendo sus funciones como senadora ese día. Yo lo entiendo así. Claro, exactamente. O sea, pero, es un guión, digamos esto, pero entiendo que para eso va, a eso apunta. Pero es claro el fallo de minoría suscrito por la ministra Adelita Rabanales y el ministro Silva, ambos ministros de la Corte Suprema, en el sentido de que el plazo se cumplía a la medianoche. ¿Qué es lo que dice la norma constitucional? Que tiene que haberse cumplido más de la mitad del mandato. Es decir, solo habría incurrido en la inhabilidad si es que la senadora Rincón hubiera asumido como ministra el 12 de marzo del año 2014. Y eso es lo que sustentó tanto el CERVEL al aceptar la candidatura, que sustentó también el muy buen informe en Derecho del constitucionalista Arturo Fernandoa, con la base del cual inscribimos la candidatura de la senadora Rincón, lo aceptó el CERVEL, y lamentablemente acá hubo un voto dirimente, Nicolás, que fue político, el del ministro del Tribunal Constitucional, Gabriel Asensio. Yo no voy a juzgar intenciones. Ex parlamentario de la Democracia Cristiana. Ahora, ex parlamentario de la Democracia Cristiana, militante de la Democracia Cristiana toda la vida, ¿no? Que fue uno de los partidos recurrentes para inhabilitar a la senadora Rincón. Ya, aquí lo que me preocupa, bueno, siempre preocupa, y me imagino para lo que es demócrata, evidentemente, entendiendo lo que signifique para la senadora Jimena Rincón, que en su minuto también conversamos con ella cuando se presentaba la impugnación, que se habla de la figura del ex parlamentario de la DC, integrante del TRICEL, Gabriel Asensio. Ahora, aquí, sin querer decirlo, porque ustedes han dicho, que creo que es lo correcto, acatamos la resolución, pero no nos parece, así debe ser. Pero se le deja, yo dije, el manto de duda en términos de que para el ciudadano que empieza a analizar esto, la acusación es que el TRICEL es un órgano que finalmente decide en base a política. Y ese es el problema, no en base constitucional y electoral.
Efectivamente, Nicolás, Porque eso yo no es estoy muy preocupante. haciendo un juicio de valor, estoy constatando un hecho. El voto dirimente para inhabilitar a la senadora Rincón, para que los ciudadanos del Maule no puedan pronunciarse, porque los grandes perjudicados son los ciudadanos del Maule, que podrían haber votado o no votado por la senadora Rincón, pero por esta interpretación que dirime un ministro político militante durante toda su vida de la democracia cristiana. Uno de los partidos que intentó inhabilitar a la senadora Rincón, se produce este resultado. Ya, entonces, una a su juicio, pérdida para ¿el el TRICE Senado se y una vuelve pérdida un para órgano la región político del con Maule. este tipo de resoluciones? Lamentablemente sí. ¿Y por pasaría eso, lo mismo con la situación de Daniel Jaue, por ejemplo, que es lo que alegan en otro sector? es que es distinto, porque en el caso de Daniel Jaue había una formalización del Ministerio Público, había una acusación por parte del Ministerio Público por delitos graves, y en ese caso, qué bueno el ejemplo, se lo agradezco mucho, Gabriel Asensio vota a favor de Daniel Jaue. Votó a favor antes de Claudio Rego, pero vota en contra de la posibilidad que una senadora de oposición que lideró la campaña del rechazo contra una propuesta refundacional pueda concursar, y se le priva a los ciudadanos del Maule de poder elegir. Eso es lo que me preocupa, y esto es un debate que sigue, estuvo Ya, ¿y lo vamos a presente dejar en los solamente dos en la procesos preocupación, senador constituyentes Búcar, o que llegar a tienen algo que más? ver con la justicia No electoral. recurrir, digamos, a la situación de la senadora Rincón, pero sí a lo que es la estructura del Tribunal Calificador de Elecciones, porque esto lo hemos visto con otras instituciones del Por Estado, supuesto. en su minuto con el Tribunal Constitucional. ¿Cuántas veces aparece uno y otro? O sea, Exactamente. me preocupa en términos de, bueno, ¿es político o no es político? No digo que el que ser político sea malo, Así pero si es, la definición no es así el es. objetivo y el centro, Sí. digamos, estamos en un problema. Y esto se discutió en el proceso constituyente. De Yo creo hecho. que tiene que haber una reforma a la justicia electoral y que sean solo ministros de corte, jueces jurisdiccionales, como los que en este caso avalaron la tesis de la senadora Rincón para poder ser candidata, los que ocupen ese cargo, porque es muy delicado. Un expresidente de la Cámara o del Senado no viene de Marte, tiene su corazoncito político, ¿no? Y vea la coincidencia, vota en contra de la senadora Rincón, vota a favor de Daniel Jaue, vota a favor de Claudio Rego. Entonces la gente dice, ¿sabe qué? Mejor que esto lo diriman ministros de Corte Suprema, que sea una sala especializada de la Corte Gabriel Asensio Suprema. está muy conectado con lo que es Daniel Jaue y el Partido Comunista, porque cuando eran gobierno, y usted lo sabe muy bien, tenían bastantes malas relaciones en el gobierno de la presidenta Bachelet, la democracia cristiana, en ese entonces con el Partido Comunista. Bueno, pero eran parte de una misma coalición que la nueva mayoría. No estoy haciendo juicio de valor, pero lo que quiero decir es que esto sirva como ejemplo de que hay que reformar la justicia electoral, sin duda. No porque no nos haya gustado este fallo, sino que porque O sea, no no le tiene gustó, que pues, haber senador. ninguna Está bien, duda. y es legítimo. No tiene que haber ninguna duda de la independencia de un tribunal jurisdiccional que tiene que decidir si los electores van a poder votar o no por un candidato determinado. Ya, estaba viendo una entrevista en La Tercera acá a Gabriel Osorio, abogado que presentó la impugnación a la candidatura, y decía, hay una entrevista larga, pero el titular es el siguiente: recurrir al Tribunal Calificador de Elecciones no es ganar por secretaría, es asegurar el cumplimiento de la Constitución, nada más. ¿Quién recurre contra Jimena Rincón? ¿Quién encabeza este requerimiento? Paulina Dodanovich. Adivine contra quién compite Paulina Dodanovich del Maule. Competía con la senadora Rincón. Y ni siquiera fue capaz de firmar el escrito, sino que le da un mandato judicial al abogado Gabriel Osorio, militante del Partido Socialista, muy cercano además a Álvaro Elizalde, ministro del Interior, para que lleve a cabo esta presentación. Entonces yo le digo a la senadora Paulina Dodanovich, ¿por qué no dejó que los electores de su región, del Maule, decidieran si la senadora Rincón podía o no seguir siendo senadora? Hay un tremendo aporte en el Senado, la senadora Rincón, en la Comisión de Hacienda, toda la gente lo sabe. ¿Sí? Mire, yo creo que finalmente en democracia no hay que tener temor a competir. La senadora Dodanovich tampoco quiso competir conmigo hace 4 años atrás. Íbamos a ir en la misma lista en la región de Coquimbo, se bajó el último día, dejó el cupo vacante y fue candidata por Santiago. En democracia no hay que tener temor a competir. Pero yo me quedo con este fallo de minoría de 2 destacados ministros
de Corte Suprema, la ministra Rabanales y el ministro Silva, que estuvieron por permitir que la senadora Rincón pudiera competir. Pero bueno, acatamos los fallos judiciales, a diferencia de lo que hacen otras fuerzas políticas, y la senadora Rincón, no le quepa ninguna duda, usted la conoce, Nicolás, va a seguir recorriendo Chile apoyando a los candidatos de demócratas, apoyando a nuestra candidata presidencial, Evelyn Matei, porque es una mujer de mucha fuerza, de mucho coraje. Ahora, en lo político electoral, senador Walker, ¿cómo queda Demócratas y cómo queda la coalición que integra Demócratas con otras fuerzas políticas de oposición como Chile Vamos? Considerando, y era un tema bastante concreto, por lo menos en las encuestas, que la senadora Rincón era una carta fuerte para ser reelecta en el Maule. Era una carta muy fuerte, pero le tengo una muy buena noticia a toda la gente que quiere el deporte. Tenemos otro candidato a senador por el Maule, Jan McNiven, exjugador de Universidad Católica, usted lo conoce bien, como hincha cruzado, Nicolás, que fue gerente de selecciones de la NFP, que ha apoyado nuestro proyecto de reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas para separar la federación de la NFP. Ha sido muy crítico en la gestión de Pablo Milat, ex intendente por el Maule. Bueno, Jan McNiven va de candidato independiente por el Maule, apoyado por demócratas, y tenemos grandes candidatos en todo el país. Yo creo, lo dije hoy día en la segunda, vamos a elegir entre 7 y 8 parlamentarios fácilmente. Sin desmerecer las condiciones de McNiven, ¿no? y todo lo que puede entregarse. ¿Futbolística o política? ¿Ah? ¿Futbolística o política? No, política. No, en los dos. Es que política también hay que ir viendo en eso. No lo conozco para nada. Pero el incorporar a un independiente apoyado por demócratas fue una estrategia de parte de demócratas por si finalmente sucedía lo que sucedió, que era la impugnación, la inhabilitación de Jimena Rincón. No, porque en esa región se eligen 5 senadores, cada lista para podía llevar claro, 6 candidatos, y acordamos que cada partido podía llevar 2 candidatos, y se pensó en Jan McNiven como el compañero de lista ideal de Jimena Rincón, porque es un hombre ligado con el deporte, que aporta otro mundo, ¿no? Otra fuente electoral muy importante. A mí me encantaría que Jan McNiven llegue al Senado para apoyarme en el proyecto de reforma de la Ley de Sociedades Anónimas. Nos ha costado un mundo, si llevamos 9 años, usted sabe cuántas veces lo hemos conversado, y he estado bien solo en esa pelea acá en el Senado. Oiga, ahí ustedes tienen la carta de Jan McNiven. ¿Cómo la ven con lo que son las distintas cartas o las otras cartas, en este caso del oficialismo, que compiten en el Maule, con todo lo que deja en términos de repercusiones políticas, electoral y también pública, el que no pueda ir Jimena Rincón? Bueno, yo creo que la lista del oficialismo va a tener un castigo electoral. Yo creo que Paulina Bodanovich, que suscribió este requerimiento, Sepúlveda, al Partido Radical, también, porque finalmente la gente no le gusta que estas cosas se resuelvan entre 4 paredes. Yo creo que la gente del Maule tenía todo el derecho a decidir si Jimena Rincón seguía o no siendo candidata, siendo senadora por el Maule. Pero eso lo tenía que definir la gente del Maule, y no en un tribunal entre 4 paredes, en un fallo dividido que dirime un ministro político. Ya, usted estaba hablando de la senadora Bodanovich. Hay otra persona, otro parlamentario aludido, digamos, en esta historia, que es el senador Francisco Huenchumilla, presidente de la Democracia Cristiana. Y él decía, no hay nada personal, cito al senador Huenchumilla, había que parar en seco los resquicios. Ahí recordando cuando renunció a la Democracia Cristiana, a la bancada, pero igualmente había un acuerdo administrativo y terminó en la Comisión de Hacienda. Los resquicios. Lo que pasa, no, es que no es un resquicio, lo que pasa es que había un acuerdo. Aquí se están pasando cuenta, lo dijo la senadora Rincón, de hecho. Pero Nicolás, es muy claro, había un acuerdo por escrito. Yo tengo el papel, se lo muestro cuando quiera, que la senadora Rincón le tocaba la presidencia de la Comisión de Hacienda. Como militante de la Democracia Cristiana. Y lo ha hecho muy bien. Hay una interpretación ahí también del acuerdo. Ahora estamos con interpretaciones. Es que no valía ninguna interpretación porque era con nombre y apellido, y un acuerdo de gobernabilidad del Senado. Sí. Y el propio ministro de Hacienda ha reconocido la colaboración de la ministra, en este caso la senadora Rincón, como presidenta de la Comisión de Hacienda, para sacar adelante la agenda legislativa. Ella ha hecho un rol institucional en el Senado muy importante. Hoy día se le acercaron senadores de todas las bancadas. Se le acercó el senador socialista Fidel Espinosa para lamentar esta decisión, porque todos saben que Jimena Rincón es un gran aporte en el Senado. Podrán estar de acuerdo o no con ella, pero es una persona estudiosa,
que defiende con argumentos, que saca adelante los proyectos. Se le va a echar mucho de menos en el Senado, se le va a echar mucho de menos en la región del Maule. Ella sigue siendo senadora hasta marzo del próximo año, pero no me cabe duda que va a jugar un rol muy importante como presidenta demócrata, sosteniendo las ideas del centro, que son las ideas del sentido común, para que Chile vuelva a crecer y ser un país seguro. Señor Matías Walker, nuevamente muchas gracias por acompañarnos, senador. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Felices fiestas. Igualmente, feliz 18. Hasta luego.